La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Preparando esta prédica me encontré con un dato muy interesante. No sé qué tan real sea, pero habla de que la labor o el trabajo del pastor actualmente está catalogado como el trabajo más difícil del mundo. Así es que felicitamos a nuestro pastor, ¿verdad? Eh, por la labor que tiene, pero más por la valentía que tiene de estar a cargo de un ministerio. Porque no todos, hermanos, son pocos los que le dicen al Señor, heme aquí, envíame a mí. También pues para la ayuda idónea, ¿no? La esposa del pastor. Porque cuando el pastor se siente, asumo yo, días difíciles, porque es un hombre, es un humano. Esa voz audible que está a su lado, que le dice, tú puedes, sigue adelante, ándale, mijo. No sé qué frase usan, es la de ella. Así es que un aplauso para la hermana por su valor también de estar en el... Que el Señor le guarde. Esta prédica, como estamos en inicio de un año, le puse por título ¿Cómo comenzar un año? ¿Cómo comenzar un proyecto de vida? ¿O cómo comenzar una nueva etapa en nuestras vidas? Siempre al inicio de algo, hermano, al inicio de un nuevo año o de un reto que tengamos, surgen muchas preguntas, surgen muchas dudas, surgen temores, surgen teorías y al final no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo comenzar, cuál es la herramienta necesaria o la más adecuada. Pero aquí vamos a aprender algunos principios que nos van a llevar, hermano, a que esos propósitos, sueños, anhelos, qué sé yo, tengan un cumplimiento efectivo en la presencia del Señor y bendición, para bendición de todos. Hermanos, si vamos a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 4, del 1 al 3. Y vamos a ver aquí cómo nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, inicia su proyecto de vida, que era el ministerio que el Padre le había encomendado. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. En otra versión dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Luego el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Decíamos que cómo comenzar un año nuevo, cómo comenzar una etapa, un proyecto de vida, algo importante. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un testimonio cómo comenzó ese proyecto de vida, ese ministerio. Y Él no lo comenzó, vamos a decir, cómo no comenzó. Él no hizo alarde, no hizo aquel gran anuncio, ni dijo, me aquí voy a comenzar este ministerio. Ni dijo, vengan acá, voy a hacer milagros, señales y prodigios que el Padre le había encomendado para iniciar su proyecto, su ministerio. Sino que dice él, la palabra, que guiado por el Espíritu de Dios, se apartó a solas en el desierto a orar y a estar en intimidad con el Señor a través del ayuno. Aquí aprendemos, hermanos, que para toda gran victoria
que el Señor nos vaya a dar o le vaya a dar a usted para todo eso grande que Él tiene preparado para, para nosotros, lo primero que Él necesita es prepararnos. Él necesita preparar primero nuestro corazón. Recordemos que todos nosotros somos depósitos. Él deposita en nosotros lo que Él quiere hacer. Él deposita en nosotros su palabra. Él deposita en nosotros esos proyectos, esas bendiciones, esas cosas que Él quiere desarrollar con cada uno de nosotros en la humanidad, etc. Entonces, a través del ayuno y la oración, Él prepara nuestro cuerpo, prepara nuestro espíritu, prepara nuestro corazón para darle cabida a ese proyecto que va a desarrollar a través de nosotros. Otro testimonio que nos da nuestro Señor Jesucristo es que a través del ayuno, Él tuvo la fuerza o la autoridad para soportar la tentación, porque vino el diablo y lo tentó. Entonces, nosotros, hermano, a diario nosotros enfrentamos tentaciones. Todos los días. El enemigo está atento, lanzando dardos en todo momento, porque él está más pendiente de usted que está aquí sentado que los que están afuera. Entonces, el Señor en su palabra nos ha dado herramientas o las armas necesarias para estar atento y fortificar nuestra vida, fortificar nuestro corazón y nuestra mente, porque los dardos del enemigo vienen a su cabeza, a sus pensamientos, y luego bajan al corazón, y después del corazón dan a luz el pecado, y luego muerte espiritual y muerte física. También el otro testimonio que nos da nuestro Señor es que a través de ese tiempo que Él estuvo en ayuno y oración, Él tuvo la autoridad para soportar todo lo que Él enfrentó a través del ministerio, que todos conocemos, todo lo que enfrentó nuestro Señor Jesucristo para darnos vida en abundancia y vida eterna. Gloria a Dios. Yo sé, hermano, que aquí en Vino Nuevo el Señor está preparando corazones, personas dispuestas a ir más allá, a no estar en un conformismo espiritual. A través de estos procesos, hermano, el Señor sintoniza nuestro corazón. ¿Y cómo sintoniza nuestro corazón? Muchas veces, hermano, en nuestro corazón están alojadas muy al fondo, muy adentro, raíces de amargura, raíces de tristeza, raíces de incluso falta de perdón. Aunque usted se sienta, dice, yo perdoné, yo me siento limpio, pero el corazón es engañoso, dice la palabra. Entonces, cuando usted se expone a estos tiempos de intimidad con el Señor, de ayuno y oración, todas esas pequeñas cosas que están estorbando para que usted vea el propósito del Señor en su vida, eso sale. Es como si el Señor metiera su mano y sacara esas pequeñas partículas que están ahí obstaculizando que usted se desarrolle. Escuchaba a la hermana Mivi el otro día, que ella trató, al menos eso es lo que yo entendí, es que ella quería ir más allá, de que ella no estaba conforme con el nivel espiritual que ella tenía en este momento. Y estos procesos, hermano, de ayuno y oración sirven para eso. Y yo quiero compartir con ustedes un testimonio. Cuando yo inicié, el Señor me llamó a su presencia, fuimos convocados 5 hermanos a un ayuno de 3 días y 2 noches, un ayuno completo, sin nada. Nos apartamos fuera de la ciudad a un lugar solo, un lugar que estaba en medio del bosque, no había nada ahí, solo árboles. Y nos apartamos
Solo llevamos una Biblia, no celulares, no relojes. Y estuvimos ahí 3 días y 2 noches. Hermano, en el segundo día, como a eso de las 3 de la tarde, yo no me podía parar, mis rodillas no me respondían. El pastor, recuerdo que nos llamó, vengan hermanos, y nos puso a danzarle al Señor en el momento más crítico. Pero fue maravilloso, hermano. Al culminar ese ayuno, recuerdo que cuando lo entregamos eran como las 6 de la tarde y yo no tenía hambre, pero sin embargo sentía una fortaleza que no la puedo explicar con palabras, no la puedo describir. Sentía en mi interior como un torbellino, como un remolino, como algo que estaba dando vuelta en mí que yo nunca en mi vida había sentido. Y sentía mi carne como que había perdido fuerza, pero fuerza creo que no es la palabra correcta. Había perdido autoridad en mí, la carne, mis deseos carnales. Y la fuerza que estaba dentro de mí, que yo la sentía, había cobrado fuerza. Esa fuerza en mí tenía ese control. Yo había evangelizado antes de ese ayuno, hermano, a una persona que él pertenecía a un cartel de drogas. Y él se jactaba diciendo de que él pertenecía al departamento de limpieza, así lo llamaba él. Se encargaba de quitar las personas que eran estorbo para el cartel. Él tenía un altar a Juana de Arcos. Conozco muy poco, era una mujer, una guerrera. Un altar enorme y él se encomendaba a esa mujer. Y él se burló. No tiene idea cómo se rió él en mi cara cuando yo le hablé de Jesús. Se rió y se burló y sacó una cantidad de blasfemias, que al final yo dije, ¿para qué le hablé a este hombre? Pero algo me dijo, no importa, déjalo. Luego yo visitaba una tienda y había ahí un guardia de seguridad, hermano. Un hombre que yo decía, lo quedaba viendo parado él con su porte militar y una gran escopeta, un gran fusil. Y decía, con verle el rostro a este hombre, ¿quién va a querer venir a asaltar aquí? En mi país los niveles de criminalidad son demasiado altos. Entonces hay guardias de seguridad en todos lados. Entonces, después de ese ayuno, hermano, un día agarré mi teléfono y lo dejé abajo de mi almohada. Una parte de mí me decía, ¿por qué dejas el teléfono abajo de la almohada? Si yo nunca lo hago, nunca lo hago. Nunca lo hice ni nunca lo volví a hacer después de ese tiempo. Yo, de hecho, el celular yo lo dejo lejos, ni siquiera al lado de mi cama. Pero algo me decía, déjalo ahí. A la 1 de la mañana sonó el teléfono y era este muchacho, el del cartel de drogas, llorando como un niño, hermano. Y le pregunté qué había pasado, qué pasaba. Y me dijo, estoy solo, estoy escondido. Él se había convertido, hermano, en el blanco del cartel, porque una entrega había salido mal. Y ese momento él aceptó a Jesucristo. En ese instante supe de él, le di seguimiento, se empezó a congregar a una iglesia con sus 2 sobrinos y su hermana. Este guardia de seguridad, hermano, yo fui a hacer esa compra. Vi la fila que estaba en la caja, como unos 20 metros. Él estaba en la entrada, igual, con aquel porte fuerte, un hombre imponente, un hombre feroz, se miraba. Y yo me quedé como a 3 metros de él. Y otra vez esa voz me decía, ¿qué haces aquí? Si tu lugar tienes que ir allá tienes que ir a comprar. Pero otra parte me decía, quédate aquí, quédate ahí. Y no me pude mover. Me puse de espalda hacia él para que él no viera que yo era como una amenaza hacia él, porque así lo toman a veces ellos. Entonces me quedé en silencio y unos segundos después él dijo en voz muy baja, ¿qué sentido tiene la vida? Pensó en voz baja, pero yo lo escuché, no lo sé, ya Dios ya lo tenía en su plan. Y yo me di la vuelta
Y lo primero que vi fue sus ojos de aquel varón. Unos ojos confundidos, unos ojos llenos de tristeza, unos ojos perdidos. Era inmenso el dolor que yo pude percibir en ese hombre. Y yo le dije, si usted me permite, yo le puedo hablar de alguien que le puede dar sentido a su vida. Y él me dijo, estoy en mi puesto de trabajo. Yo sé que es delicado, le digo, solo deme 3 minutos. ¿Puede? Está bien, me dijo. Hermano, no me acuerdo qué le dije. No sé qué le dije. Yo sé que le hablé 3 minutos. Y me fui, hice mi compra y me fui. Regresé como a los 6 meses. Pongo el pie en la tienda, hermano, y él estaba muy al fondo. Y como que él me estaba esperando. Y desde allá, hermano, él me levantó la mano. Tiró el fusil por un lado, cruzó una puerta que él no debía cruzar. Y corrió bastante un pasillo y me fue a abrazar. Y yo me quedé que no había que hacer. Cuando ya él dejó de abrazarme, me dijo, hermano, pero lo que más me llamó la atención, hermano, yo vi su rostro de ese hombre y vi sus ojos. Era un hombre distinto. Sus ojos, hermano, literalmente brillaban, su rostro brillaba. Era otra persona. Y yo me quedé por unos segundos que no dije ninguna palabra por el asombro que yo tenía. Y me dijo, me estoy congregando, acepté a Cristo, ya me bauticé, voy con mis 2 hijos y mi esposa, ya nos estamos congregando. Y me dijo, ahora mi vida tiene sentido. Desde ahí, hermano, yo pude comprobar, y lo digo con total seguridad, si usted se introduce, hermano, en esos tiempos de oración y de ayuno, su vida nunca va a volver a ser igual. Mi vida nunca volvió a ser igual después de ese tiempo. Nunca. Ocurrieron muchas cosas más en mi vida después de ese ayuno, hermano. Algunas no las puedo explicar. No tengo palabras cómo explicarla. No sé cómo hacerlo. Porque fueron tan especiales, tan maravillosas, que puedo dar fe de que mi vida nunca volvió a ser igual. Y yo sé que si usted se adentra en esos tiempos, en este nuevo año, hermano, todas esas dudas, todos esos temores, todos esos miedos que usted tenga, todos esos anhelos que usted tenga en su vida, en su familia, poco a poco usted va a ir viendo cómo se hacen realidad y cómo esos temores y esos miedos se van a ir disipando poco a poco. Aleluya. Para seguir aprendiendo más principios, hermano, de cómo iniciar ese proyecto y cómo comenzar este año, vamos a conocer a un hombre de Dios. Su nombre es Ezequías. Y vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos de 1 al 2. Y vamos a ver cómo este hombre inicia. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos de 1 al 2. Y vamos a ver cómo este hombre inicia su proyecto de vida. Un gran desafío que inició este varón de Dios, que el mismo Dios le había encomendado. Y dice así la palabra del Señor. Y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David, su padre. Aquí voy a hacer una corrección. David no era su padre. Se refiere que David era su antepasado, porque el padre de Ezequías se llamaba Acaz. Ezequías sube al trono y recibe un reino destruido, un reino quebrado, una nación confundida, una nación sin valores, una nación devastada. Pero sin embargo, este hombre tomó la decisión de ser él el factor de cambio para esta nación, para romper los yugos que venían embargando esta nación
por tantos años. Y aquí vamos a aprender el primer principio. El cambio de una nación y el cambio de una familia comienza, hermanos, por la decisión de una persona. Cuando una persona se levanta y decide ponerse en la brecha y decir hasta aquí, voy a hacer un cambio, obviamente, con la presencia del Señor. Decíamos que Ezequías recibe la nación en conflictos, con problemas familiares, pero más que todo con problemas espirituales. ¿Pero de quién recibe la nación? ¿De quién recibe este reino? De su padre, Acaz. Dice la palabra del Señor que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este rey Acaz llenó la nación de ídolos falsos, de ídolos de los asirios, levantó estatuas, ídolos en toda la nación, e incluso se atrevió a levantar estatuas de él mismo, para que la nación lo adorara a él. Entonces, Ezequías tenía una opción, o seguir haciendo lo que su padre venía haciendo, o simplemente decir, no voy a hacer nada, que todo continúe igual. Y hermanos, nosotros no somos culpables de las herencias, de lo que hicieron nuestros antepasados, de lo que hicieron nuestros padres. Pero están esas herencias generacionales. Pero está en nosotros, hermano, de decidir si esas herencias generacionales que van dañando de generación en generación, de que sigan teniendo efecto. Nosotros podemos romper esas generaciones, herencias generacionales, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ser libres de toda pobreza, de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de amargura, de todo lo que nos agobia en la vida. A través de Jesucristo nosotros podemos romper todas esas ataduras y ser libres y que el Señor convierta nuestra vida como Él anhela. Entonces Ezequías, dice la palabra que Ezequías decidió hacer el cambio. Entonces él decidió hacer lo que David hizo. El rey David, estamos hablando del rey David. Entonces David se convierte para Ezequías como en un modelo, en un mentor, y él decide investigar cuál había sido la fuente de David. ¿Cómo es que David había tenido un reinado tan exitoso? Entonces él investiga a fondo todo lo que él hizo y cómo lo hizo y de quién recibió instrucción. Entonces Ezequías hizo todo lo que el rey David había hecho y cómo lo hizo para que su reinado igual tuviera éxito como el rey David. Entonces él se convirtió en un modelo, en un mentor. Pero vamos a definir qué es un mentor o un modelo. Un mentor es una persona, hermano, de que ha recorrido un camino que usted no ha recorrido. Un mentor es aquella persona que viene a su vida a sumar, que viene a su vida a transmitirle valores de crecimiento, valores que vienen a transformar su vida para bien. Y un mentor es aquel que principalmente le instruye a usted para que usted tenga un nivel superior en la presencia del Señor, que usted tenga un crecimiento en la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque en Vino Nuevo tenemos mentores y es necesario tener mentores. Siempre necesitamos de mentores, de modelos. Lastimosamente, hermano, a veces en nuestra vida, sin querer o sin darnos cuenta, nosotros nos dejamos influir por modelos de la vida,
que usualmente son personas que están en inferior situación que nosotros, que a veces no los tomamos el tiempo de investigar, y cuando nos damos cuenta, esa persona tenía problemas más serios que nosotros, pero sin embargo nos dejamos influenciar de estas personas. A veces están en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, y decidimos imitarlos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tal vez nosotros en nuestra vida hemos cometido el mismo error y nos identificamos con esas personas. Y a veces llegamos al extremo, hermano, de que estas personas empiezan a influir en nuestra vida, de cómo manejar nuestro matrimonio, de cómo criar nuestros hijos, de cómo manejar nuestra economía, e incluso, hermano, de cómo debemos servir al Señor. No vayas hoy. De todos modos, aquí está Dios. Aquí en la casa puedes hacerlo. Quédate acá. Tengo un hermano que él está en mi país y él me dice, no necesito ir a la iglesia. Dios no está en cuatro paredes. A mí no me gusta que me encasillen. Encasillar es que como que lo encierren, según él, así se siente. Tengo otro amigo que me dice, no me gusta ir a la iglesia y no es necesario. Yo aquí en mi casa leo la Biblia, le canto al Señor y soy bueno. Porque no me gusta, dice, que otro pecador me dé órdenes a mí. No me gusta, no es justo, no se puede que otro pecador me dé órdenes a mí, que me diga cómo vivir y que me diga qué es lo que tengo que hacer. Según él se refiere al pastor, a los pastores. Entonces, a veces este tipo de personas influyen en los demás. Entonces debemos de tener cuidado. Y siempre hay personas que dicen, tenés razón, ya no voy a ir a la iglesia. Tenés razón, no voy a permitir que me encasillen. Entonces es un principio importante, hermanos. Vamos a seguir, hermano, aprendiendo de principios y vamos a ir ahí mismo en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, segunda de Crónicas, siempre capítulo 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, Ezequías abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En otra versión dice, reabrió. El rey Ezequías pudo entender que el inicio del problema que embargaba a esta nación es que ellos habían descuidado su relación con el Señor. Tanto su nación, tanto su familia y como él mismo. Habían dejado la relación con el Señor en segundo plano. Ya no era prioridad alabar al Señor, ni su palabra, ni sus preceptos. Empezaron ellos a hacer a un lado la palabra del Señor y para ellos quedó obsoleta. Ya no tenía ni valor ni efecto seguir su palabra. Entonces ellos empezaron a asumir costumbres de los pueblos que los rodeaban, que todos eran pueblos idólatras. Entonces, eso trajo una gran devastación para la nación. Devastó la nación en todos sus aspectos, en su economía, en su familia, en sus valores. Entonces, si vamos a comenzar un año, hermano, un año nuevo, proyecto de vida, lo primero que debemos entender es que a veces hay situaciones en nuestra vida que le hemos preguntado mucho al Señor, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué estoy igual? ¿Por qué no se me cumple esto? ¿Por qué siento que estoy estancado? Y es porque hemos dejado esos principios, hemos dejado de poner en práctica esos valores. Es decir, oramos, sí, a veces oramos cuando el tiempo que tarda el semáforo en cambiarse de rojo a verde, cuando estamos en el carro, cuando nos estamos peinando, salimos corriendo. Oh Señor, hoy se me olvidó, perdón, hoy se me olvidó orar, pero voy a orar en la tarde. Llega en la noche,
voy a orar mañana, Señor, hoy estoy cansado. Poco a poco, hermano, ese tipo de prácticas, usted va bajando su nivel espiritual. Y poco a poco, las consecuencias de todo ese tipo de cosas van llegando. Tristemente, porque no son consecuencias que nos agradan. Y dice la palabra de que Ezequías reabrió las puertas. O sea que este templo había estado abierto, pero lo cerraron. Cuando ellos se dedicaron a adorar a los dioses falsos, entonces cerraron el templo del Señor. Entonces, si cerraron el templo del Señor, esta gente dejó de hacer varias cosas. Una de ellas dejó de congregarse, dejó de orar, dejó de adorar y dejó de dar, de honrar al Señor. Dejó de darle las primicias de todo lo que harán ellos. Entonces, ¿qué podemos esperar? La ruina. Ahí está. Entonces, todo comienza, hermanos, y todo termina en la búsqueda del Señor. Todas las situaciones, todas nuestras circunstancias van a estar sostenidas si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, si ponemos estos valores en práctica. Si nosotros tenemos una correcta relación con el Señor, todo lo demás estará en completo equilibrio. Usted no va a tener que preocuparse de nada si tenemos una correcta relación con el Señor, porque Él se va a ocupar de todo. Él se ocupa de todo. Entonces Ezequías entendió de que antes de comenzar a reparar él la parte civil, la economía de esta nación y la parte de la construcción, él tenía que empezar a reparar la relación de su nación y de él con el Señor, porque estaba destruida, estaba cortada. Entonces él inició y se enfocó en un volver al Señor. Entonces, si vamos a comenzar, hermanos, si vamos a seguir viendo cómo comenzamos este año, debemos empezar a reparar nuestra relación con el Señor. O debemos construir, porque si tú todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, debes construir esa relación con el Señor. Entonces debemos hacernos un autoestudio, revisarnos y decirle, Espíritu Santo, muéstrame cómo está mi relación, qué debo reparar o si debo restaurar mi relación contigo. Y seguimos ahí, hermano, aprendiendo, siempre en el mismo libro, Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. Y el rey Ezequías les dijo, e hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Aquí vamos a comprender otro principio, hermano. Y es que si hablamos de purificación, tenemos que empezar por nuestra vida, por nuestro corazón. Y Ezequiel le hablaba al pueblo diciéndole que de la necesidad que había en el pueblo de la purificación, de que el Señor ordenaba en su palabra de que ellos debían de sacar de sus vidas todo lo que el Señor no le agradaba. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador,
nuestro cuerpo se convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, si el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo, debemos de empezar por ahí, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra mente, limpiando nuestra propia vida. La palabra de purificación, su significado dice que tiene que ver con eliminar las imperfecciones o lo extraño de algo, para que ese algo recupere su esencia. Si algún virus invade su cuerpo, hermano, su cuerpo no va a recuperar esa esencia o su funcionamiento normal o perfecto hasta que ese virus sale. Lo mismo sucede con las prácticas que nosotros tenemos a diario. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos. Estar en constante revisión de lo que hacemos. Porque nosotros, hermano, tenemos un dueño, Jesucristo, nuestro Señor, quien pagó un precio alto por nosotros. Entonces aquí es donde la oración y el ayuno se conjugan y se vuelve una poderosa arma. Cuando usted combina esas dos fuentes, se le podría llamar, se convierte en una poderosa arma para poderle hacer frente a todo ese tipo de circunstancias que nos acechan día a día. Ezequiel le dice al pueblo que deben purificarse a diario y tenemos que tener una experiencia a diario con esa santificación que ya tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz. Y debemos entender tres cosas. Que purificarse dice que es comprender que tienes una identidad en Jesús, de que tienes un dueño, de que fuiste comprado con sangre y que ese dueño nos dio un propósito. Para ver esos propósitos en tu vida debemos de poner en práctica todos estos principios que hemos aprendido en esta enseñanza. Muchas de las cosas, pasiones, actitudes o actividades que nosotros hacemos que quizás no están dentro del propósito del Señor, debemos de sacarlas y debemos de hacer una lista de todas ellas hoy para empezar a ver lo que el Señor tiene con nosotros y para ver visible ese propósito, porque para eso fuimos creados, hermano. Usted puede estar sentado aquí, no puede estar viviendo o haciendo el propósito por el cual el Señor lo tiene acá, porque no hemos decidido avanzar, porque no hemos decidido ver más allá, porque estamos en letargo. Letargo es cuando usted está estancado, es como cuando usted está congelado. Usted no se da cuenta de lo que está pasando. Usted no está en movimiento. Y usted no está poniendo en práctica lo que el Señor habla en su palabra. Escuchamos aquí y cuando salimos allá ya no sabemos qué dijo. Y fácilmente, hermano, nos mezclamos con el mundo. Vamos al mall y porque estamos en el food court compramos comida, no oramos porque nos da pena, porque nos identifican como cristianos. Somos digo yo a veces, del servicio secreto del Señor. No se dan cuenta ni nuestra familia ni nuestro vecino que somos cristianos. Hermanos, es un año de ayuno y oración, es un año de reparación, es un año de construir una relación con el Señor, es un año de purificación. Incluso nuestra casa, hermano, a veces tenemos muchas cosas, siempre hay un lugar donde usted va acumulando cosas que usted dice, las voy a usar algún día, pero que usted y yo sabe de que nunca las vamos a usar. Es un año de limpieza en todos los aspectos, porque el Señor es santo, porque el Señor es limpio. Y Él viene, dice, por una iglesia sin mancha. No sé cómo cerró el año pasado, hermano,
No sé si lo cerró en oscuridad, en tristeza, pero este es un nuevo año. Y si usted pone en práctica todos estos principios, que espero que los recuerde después de esa puerta, estoy seguro de que lo sobrenatural del Señor usted lo va a empezar a ver en su vida. Son herramientas importantes que todo hijo de Dios, todo cristiano debe de ponerlos en práctica a diario. Congregarse, ayunar, y usted podrá decir o se estará preguntando, ¿de dónde voy a sacar tiempo yo para ayunar? El ayuno, hermano, no es un sacrificio. El ayuno es una actitud del corazón. Y todas las grandes victorias en la Biblia iniciaron con un ayuno. Grandes victorias. Vemos lo que sucedió en Nínive. El Señor iba a destruir esa gran ciudad. Era una ciudad enorme. Ayunaron. Hasta los animales ayunaron. Los niños de pecho dice que ayunaron. Y el Señor detuvo su mano. El rey Ezequías iba a morir. Él tenía una enfermedad. No especifica la palabra que era, pero iba a morir. El profeta Isaías le dijo, vas a morir. Pero él se levantó y le clamó al Señor. Y le dijo, Señor, los muertos no te alaban. Y oró. Y dice que el Señor hizo regresar al profeta Elías. Y le dijo, ve y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más. ¿Qué nos enseña esa actitud de Ezequías? La humildad, hermanos. Humildad. Todos los días usted tiene que postrar su rostro al Señor y con humildad orar y abrir su corazón. Yo sé que en Vino Nuevo este año va a ser distinto. Yo sé que esta palabra el Señor la ha sembrado en su corazón y yo sé que va a dar fruto a tiempo y a destiempo. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.